Descubre el sagrado poder que manifestará lo imposible en 3 días de oración divina y fe profética. En el pequeño pueblo de San Miguel, la jornada inició con un peligroso silencio. Vicente, un campesino de rostro curtido y corazón lleno de fe, conocía muy bien la fragilidad de la vida. Su única hija, Valentina, de tan solo 10 años, yacía en una cama, desahuciada y consumida por la enfermedad. Pero esa mañana, Vicente no estaba dispuesto a rendirse. Con cada vela encendida, una oración surgía como un susurro entre el incienso que llenaba la iglesia. Virgencita de Guadalupe, escucha mi clamor, exclamaba, mientras la luz de la fe brillaba intensamente ante la adversidad. Los ecos de las súplicas reverberaban en las paredes sagradas. La comunidad, unida por la esperanza, se arrodillaba y clamaba por un milagro. Con cada día que pasaba, Vicente sentía que el poder de la oración se intensificaba, como si cada palabra fuera un hilo que tejía un manto de protección sobre su hija. ¿Por qué perder el tiempo, Vicente?, le decían algunos vecinos con miradas escépticas. Pero él, con la fe ardiendo en su pecho, solo podía pensar en su amada Valentina. La Virgen nos escuchará, se repitió a sí mismo, aunque en el fondo una sombra de duda comenzaba a crecer en su mente. El segundo día, mientras las oraciones continuaban en un crescendo de fervor, un anciano del pueblo, don Miguel, se acercó a Vicente con ojos llenos de sabiduría. Recuerda, dijo con voz temblorosa, por su llaga fuimos sanados. Estas palabras reverberaron en el corazón de Vicente como un canto angelical. Mientras él elevaba sus manos al cielo, sentía la energía del universo alrededor de él, un calor inexplicable le envolvía como un abrazo divino. Sin embargo, a pesar de esa luz, las dudas lo asediaban. ¿Y si no sucedía? ¿Y si la medicina tenía razón? Al caer la tarde del tercer día, la atmósfera se volvió electrizante. Vicente, sintiéndose inundado por la fe y la incertidumbre, abrazó a Valentina entre sus brazos. Con cada oración, un susurro resonaba entre la multitud, Dios es grande. Las voces se unían como un mar de alabanzas al cielo, mezclándose con el incienso que danzaba en el aire como una ofrenda. En ese instante, Vicente sintió como si el mismo cielo abriera sus puertas. La congregación estalló en un coro celestial, y la iglesia se llenó de una luz brillante, como si miles de ángeles descendieran en respuesta a su clamor. Dios mío, te lo pido, revélate ante nosotros, gritó Vicente, mientras las lágrimas surcaban su rostro. Ahora, antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con un clamor desesperado, Vicente sintió que el aire se tornaba pesado, como si la propia tierra esperara algo extraordinario. Y en un abrir y cerrar de ojos, Valentina abrió los ojos, amagando una leve sonrisa. Miradas atónitas llenaron la iglesia, y un grito de alegría resonó, milagro. Milagro. La tensión se disipó, el peso de la incertidumbre se volvió luz pura, y Vicente, todavía aturdido, abrazó a su hija, sintiendo que lo imposible ya no era un sueño lejano. Pero en el fondo de su ser, una pregunta permanecía latente: ¿qué lecciones traería esta gracia divina a su vida y a su comunidad? Mientras el pueblo estallaba en júbilo, estos pensamientos danzaban en su mente, dejándolo colmado de fe y un futuro lleno de preguntas. La luz del día comenzó a desvanecerse, y en el corazón de Vicente, una nueva esperanza había prendido. La sonrisa de Valentina iluminó su mundo en la penumbra, y enseguida los murmullos de alegría comenzaron a preencher la iglesia.
Sinceros y sinceros, los fieles se acercaron, cada uno deseoso de tocar a la pequeña, de abrazar al Padre que había demostrado una fe inquebrantable. Milagro. Milagro, resonaba en los corazones de todos, como una melodía divina. Vicente, aún temblando de emoción, sentía como las voces de sus vecinos resonaban en su alma. Las dudas que había tenido desaparecieron en un instante, como el rocío al amanecer. Cuando Valentina fue capaz de sentarse, su mirada fue como un cálido rayo de sol. «Papá», dijo con una voz que traía las risas de la infancia, «¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta alegría?». Vicente, con lágrimas en los ojos, solo pudo abrazarla más fuerte. «Hija, has vuelto. Dios nos ha escuchado». En ese abrazo, el tiempo se detuvo, era el eco del amor y la fe restaurados. Los aldeanos comenzaron a acercarse, algunos con manos temblorosas y otros con rostros llenos de asombro. La fe de Vicente se había contagiado, encendiendo en cada uno un fuego sagrado. «Dios es real», murmuraba en voz baja una anciana, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Por fin, el milagro que todos esperábamos. Vicente, sin poder contener su gratitud, invitó a todos a unirse en un círculo de oración. «Juntos, como un solo pueblo, agradeceremos a Dios», exhortó Vicente. Se unieron, cada uno tomándose de las manos, creando un manto de unión espiritual. Allí, en el patio de la iglesia, se sintió la vibración de lo sagrado. La alabanza llenó el aire, y el canto resonó como un eco de la eternidad. «Te alabamos, Señor, por tu bondad, te alabamos por el milagro de Valentina», proclamó Vicente. Las voces se entrelazaban, elevándose como una ofrenda de amor. La comunidad, que había vivido en la sombra del miedo y la tristeza, ahora brillaba con renovada esperanza. Sin embargo, mientras la celebración avanzaba, Vicente comenzó a sentir un profundo peso en su corazón. Un susurro divino pareció comunicarse con él. «¿Qué hacer ahora?», se preguntaba. La fe fue la llave que abrió la puerta a lo imposible, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿por qué Valentina fue la elegida? En ese instante, se acordó de don Miguel, el anciano sabio. «Quizás hay un propósito mayor en todo esto», pensó. Valentina, mientras jugaba con otros niños, tenía una luz especial en su mirada. Vicente se sintió estrujado por el amor y la responsabilidad de guiar a su hija hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Qué camino deberían tomar desde aquí? Mientras las luces de la tarde comenzaban a brillar, Vicente vio en su mente la imagen de Valentina creciendo en fe y amor. Esta experiencia les había marcado, y sentía que no era solo un milagro personal, sino un llamado a toda su comunidad. La fe crecía en ellos como un árbol que da sombra, ese milagro debería ser compartido con el mundo. «Dios tiene más para nosotros», murmuró Vicente, sintiendo el poder de lo divino fluir a través de él. La invitación de Dios era clara: convertirse en instrumentos de su amor, compartir la bondad que habían recibido en abundancia. El pueblo de San Miguel había despertado. Ante la inmensidad de lo que había sucedido, una nueva pregunta emergió: ¿qué nuevas pruebas y lecciones les traerían los días por venir? La comunidad debía prepararse, porque el verdadero viaje de transformación apenas comenzaba. ¿Serían capaces de abrazar el llamado divino? ¿Estaban listos para recibir lo que Dios tenía reservado para ellos? Entonces, en ese momento sagrado, Vicente miró al cielo, sintiendo que la historia de San Miguel apenas despierta a una nueva misión, destinada a iluminar incluso los rincones más oscuros del mundo. La noche llegó, y el silencio abrazó el pueblo de San Miguel. La luz de las estrellas brillaba en el cielo como testigos de la transformación que estaba ocurriendo en el corazón de todos. Vicente, en su humilde hogar, no podía sacudirse el peso que sentía. Había dado gracias, había celebrado el milagro de Valentina, pero en su interior había una inquietud que no lo dejaba dormir.
mientras las voces de sus vecinos se apagaban y las risas se desvanecían, se sentó en la sala, la luz de una vela parpadeando suavemente a su lado, iluminando las paredes decoradas con estampas de santos. Dios, ¿qué deseas de mí?, musitó en un susurro ahogado, sintiendo cómo sus palabras se perdían en la penumbra. La respuesta no llegó inmediatamente, pero el murmullo de la fe seguía presente en su corazón. Fue entonces que recordó las palabras de don Miguel: a veces, la respuesta a nuestras preguntas se encuentra en la oración sincera y la reflexión profunda. Decidido, Vicente se levantó y buscó la Biblia que había guardado con cariño en un rincón. Abrió las páginas amarillentas y sus ojos se posaron en el salmo que había sostenido tantas veces en momentos de angustia. Clama a mí, y yo te responderé, leyó en voz baja, sintiendo que esas palabras eran un eco de lo que su espíritu necesitaba. Cerrar los ojos y elevar su corazón al cielo le parecía un primer paso. Así fue. Vicente se arrodilló, dejando que la luz de la vela iluminara su frente mientras se entregaba a la oración. Señor, muestra el camino. Te agradezco por Valentina, por este milagro, pero también siento que hay más, que hay algo que debemos hacer. Las lágrimas comenzaron a escurrir por sus mejillas, y en ese momento de vulnerabilidad, sintió la paz abrumadora del Espíritu Santo llenar su sala. Durante los días siguientes, Vicente sintió un nuevo impulso. Un deseo ardiente de unir a la comunidad en oración. Debían dedicar 3 días a la oración profunda, al clamor colectivo, al reconocimiento de que Dios podía hacer aún más por ellos. Esta no es solo la historia de un milagro. Es el comienzo de algo grande, reflexionó mientras miraba por la ventana, viendo a algunos de sus vecinos pasar. Al amanecer del primer día, Vicente se dirigió a la plaza del pueblo. Fue un amanecer hermoso, con el cielo pintado de matices naranjas y morados. Comenzó a hablar con cada uno de los aldeanos: necesitamos reunirnos. 3 días de oración y fe. Clamaremos juntos por más milagros, por más sanaciones, por un futuro brillante. Aunque algunos miraban con escepticismo, otros se unieron rápidamente a su llamado, soñando con un San Miguel lleno de fe renovada. Lo que compartamos en estos días tocará no solo nuestras vidas, sino también aquellos que nos rodean, anunció Vicente con voz templada y firme. La primera noche fue mágica. Con el pueblo reunido, las velas iluminaban el jardín de la iglesia, y las oraciones se elevaban como incienso hacia lo alto. Vicente respiró profundamente, sintiendo que cada voz en el aire contribuía a algo casi palpable. Peces de colores parecían danzar en el estanque cercano, como si la naturaleza misma celebrara su compromiso. El segundo día, llegaron más fieles. Vicente notó que en sus rostros también había una chispa, un brillo que no había visto antes. No hay tiempo que perder. ¿Qué milagros esperan que Dios manifieste?, preguntó Vicente, dejando que cada uno compartiera su anhelo. Historias de enfermedades, de familias disueltas, de sueños olvidados llenaban el aire, y un sentido de propósito comenzó a tejer la comunidad cada vez más fuerte. Cuando llegó el tercer día, Vicente sintió que algo grande estaba por suceder. Las expectativas estaban al alza, y su propia fe se alimentaba de la esperanza colectiva. Los cánticos eran más fuertes, las lágrimas eran más sinceras, y las miradas reflejaban un propósito común. Mientras la noche caía, Vicente tomó una respiración profunda y miró al cielo. Dios, estamos aquí, listos para recibir tu intervención, para ser testigos de tus maravillas. En su interior, sentía que estaban al borde de un nuevo amanecer. Los misterios divinos parecían estar al alcance, radiando promesas de transformación. ¿Estaban preparados para ver lo que Dios haría en sus corazones? La última oración se elevaría como un grito de esperanza. Lo que viene es solo el comienzo, pensó Vicente, sintiendo la fuerza del cambio vibrar en el aire. ¿Qué manifestaciones sorprendentes traería la fe de la comunidad en esos momentos sagrados?
La luz del alba les aguardaba, y en lo profundo de su ser, sabía que algo impresionante estaba por desatarse. Los días de oración avanzaban como un río caudaloso, arrastrando consigo las preocupaciones y los temores de los habitantes de San Miguel. Vicente, cada vez más inspirado, se dio cuenta de que no solo se estaba uniendo la comunidad, sino que también se estaban fortaleciendo los lazos de hermandad y fe. Los rostros que antes lucían cansados y desanimados, ahora brillaban con una luz especial. Aquella noche, el aire estaba impregnado de expectación. Vicente había convocado a todos para la última oración, y la plaza rebosaba de gente. La luz de las velas danzaba como reflejos de esperanza, mientras las familias se agrupaban, unidas en oración. Hoy, vamos a orar por lo imposible, proclamó Vicente en voz alta, sintiendo que cada palabra se unía a la fe que hervía en el aire. Mientras iniciaban la oración, un silencio reverente se extendió por todo el lugar. Vicente cerró los ojos y dirigió su corazón hacia el cielo. Su mente zumbaba con las historias compartidas de angustia y esperanza. En ese momento, comprendió que cada súplica era un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Señor, cada persona aquí tiene una carga. Escucha nuestras voces y transforma nuestras vidas, exclamó, sintiendo el fervor colectivo aumentar. Las oraciones comenzaron a elevarse en armonía, cada voz se fusionaba con la otra, formando un murmullo poderoso. Vicente sintió que el tiempo se detuvo, y una presencia palpable llenó la plaza. Era como si el viento mismo soplara a favor de su súplica, llevando sus palabras a lo alto. Al abrir los ojos, vio a sus vecinos llorar, reír y abrazarse, uniendo sus corazones en un solo latido. Una mujer mayor, doña Clara, se acercó al centro de la plaza. Con voz temblorosa, compartió su historia de sanación. Hace años perdí la esperanza, dijo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta noche siento que Dios me ha escuchado. La emoción se apoderó de todos, y un aplauso cálido y sincero resonó en la multitud. Fue un momento sagrado que unió aún más a la comunidad. La luna miraba desde lo alto, como si también ella estuviese atenta a aquella transformación. Vicente levantó la vista y sintió una mezcla de asombro y gratitud. Luego preguntó, ¿cuántos más están aquí con el deseo de que Dios haga un milagro en sus vidas? Manos se levantaron, y un grito unánime de amén, resonó con fuerza, vibrando en los corazones de todos. Los cánticos comenzaron a llenarlo todo, y Vicente, sintiendo esta energía divina, invitó a la comunidad a unirse en una última oración, pero esta vez proclamando y reclamando lo que se creía imposible. Creemos que hoy se romperán cadenas, dijo, su voz vibrando entre los presentes. Creemos que lo que hoy pedimos será concedido. El aire se volvió electrizante. Vicente percibió cómo la fe colectiva tenía un efecto tangible, era como si un manto de gloria cubriera la plaza. En su interior, un fuego ardía, sabía que no estaban solo orando, sino creando espacio para que Dios se manifestara. Mientras la noche avanzaba, una sensación de paz descendía sobre todos. Vicente tomó una respiración profunda y preguntó, ¿estamos listos para recibir el milagro que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas? Sus palabras resonaron con fuerza, marcando un momento decisivo. La fe dentro de él creció aún más, mientras una voz suave le susurraba al alma, prepárate, Vicente. Lo que se avecina es más grande de lo que imaginas. La plaza se llenó de una expectativa palpable, y todos sintieron un impulso de esperanza. Pero, ¿qué milagro aguardaba en el horizonte para ellos? Vicente se sintió lleno de una mezcla de temor y emoción, sabiendo que estaban al borde de un encuentro divino. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje de fe que desataría lo imposible en sus corazones? La respuesta, Vicente lo sabía, estaba más cerca de lo que pensaban. La plaza aún vibraba con la energía de las oraciones, como un eco espiritual que reverberaba en el corazón de cada persona presente.
Vicente miró a su alrededor y vio las sonrisas iluminadas por la luz de las velas, reflejando el brillo de una esperanza renovada. Era un espectáculo increíble, donde la unión de la fe hacía que todos se sintieran parte de algo más grande, algo que no podrían definir con palabras. Sin embargo, una inquietud comenzó a gestarse en su interior. La voz que lo había susurrado antes parecía ahora insistir: «Prepárate, Vicente». ¿Prepararse para qué? La incertidumbre lo rodeaba, como la niebla que puede aparecer antes del amanecer. Aún así, sabía que la comunidad había llegado hasta este punto y que era tiempo de permanecer firme en lo que venía. Los cánticos fueron disminuyendo poco a poco, dando paso a un silencio expectante. Vicente sintió la necesidad de afinar su mirada hacia adelante y preguntó en voz baja: «Señor, ¿qué estás planeando hacer en nuestras vidas?». En ese instante, una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo un sentimiento de tranquilidad. Era como si la misma naturaleza respondiera a su inquietud. Una joven se acercó a Vicente, lágrimas brotando de sus ojos. «Vicente, no sé cómo explicarlo, pero tengo un presentimiento. Siento que se aproxima un cambio, algo que hará que todo sea diferente», dijo con voz clara, aunque emocionada. Sus palabras resonaron en él, era esa voz del Espíritu Santo que podía hablar a través de cualquiera. Los demás comenzaron a congregarse nuevamente. Vicente sintió que debía guiarlos en ese momento especial, así que levantó las manos y, con un corazón ardiente, pidió a la congregación: «Cerramos los ojos y abrimos el alma. Señor, sabemos que estás aquí. Sabemos que el milagro que esperamos se mueve entre nosotros. Padre, por favor, ayúdanos a escuchar tus planes y estar listos para actuar». La atmósfera se transformó. Un murmullo de amén y aleluya comenzó a surgir entre la multitud. Vicente pudo sentir una conmoción, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo que formaba un puente hacia el cielo. Era el momento de reclamar la intervención divina que todos anhelaban. La voz de la comunidad se alzó de tal manera que parecía que las paredes invisibles que los rodeaban estaban a punto de caerse. «Creemos que nuestros testimonios serán de gloria», clamó Vicente, «y que en 3 días seremos testigos de tu poder, Señor». Sentía una unción que susurraba en cada rincón de su ser. Este era un acto de fe, y así como él, muchos comenzaron a invocar de lo profundo de sus corazones. Los rostros comenzaron a iluminarse con inquietud y emoción. Vicente notó a los padres sosteniendo a sus hijos y a los ancianos entrelazando sus manos. La comunidad palpaba la fe, la intensidad crecía, y lo imposible empezaba a parecer posible. De repente, un estruendo lejano rompió el silencio, un trueno retumbó en la distancia. Algunos elevaron sus miradas hacia el cielo, pero Vicente no vio temor, solo expectación. «Eso es solo un signo», dijo, «Dios está moviéndose. Anunciamos su llegada». Mientras el eco de ese trueno se desvanecía, Vicente sintió que en su interior se encendía una llama. La claridad de la misión que tenían por delante lo envolvía. «Haremos un pacto de oración por 3 días», proclamó con firmeza, «y en ellos sucederán cosas que cambiarán nuestras vidas». A medida que cada hermano y hermana en la comunidad comenzó a asentar el pacto, Vicente se sintió eludido a una nueva profundidad de oración. La anticipación era palpable, y en su corazón, una pregunta emergía: ¿qué milagro se desatará en nuestros corazones en estos 3 días? Había tanto por descubrir, y todo estaba por suceder. La plaza, aún aderezada con la luz de las velas que danzaban al compás de la brisa suave, había transformado su atmósfera en un refugio sagrado. Vicente se sentía envuelto en una energía misteriosa, un hilo invisible que tejía cada vida presente en un tapiz de fe. Cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que Dios estaba listo para obrar, para revelar su gloria de maneras que podrían superar cualquier expectativa humana. Mientras la comunidad comenzó a separarse en grupos, Vicente observó cómo las personas se unían en abrazos, compartiendo testimonios entre risas y lágrimas.
En su interior, sentía la urgencia de ser un canal de esa poderosa luz. El pacto de oración será un camino, murmuró para sí mismo, un camino hacia lo que está por venir. Pidió a algunos hermanos que se acercaran a él. Recen conmigo. Vamos a pedir fortaleza, vamos a pedir claridad. A medida que formaban un círculo, Vicente sintió una chispa encenderse entre ellos. Era un fuego sagrado, un corazón comunitario latiendo al unísono por un propósito divino. Padre, en estos días, queremos abrir nuestros ojos y oídos, exclamó Vicente, mientras los demás respondían en eco, elevando sus voces en adoración. Queremos ver tu poder y tu gloria, ensancha nuestra fe. Las horas avanzaron, pero el fervor no disminuyó. Vicente acompañó a los grupos por la plaza, tocando las manos de los ancianos que compartían sus historias, escuchando las inquietudes de los jóvenes y orando por la sanidad de aquellos que traían cargas pesadas. Cada oración liberada al cielo parecía un grano de incienso elevándose suavemente, buscando la presencia divina. El segundo día llegó con el brillo del sol asomándose entre las nubes. Vicente se despertó sintiendo una profunda conexión con su propósito. A medida que la luz del amanecer iluminaba la plaza, recordó las palabras de la joven que se le había acercado, algo hará que todo sea diferente. Con un grupo de hermanos, inició el encuentro al amanecer, un momento intencional para conectar con Dios. Vicente se puso de pie, con el espíritu cargado de expectación. Hoy es el día de escuchar, dijo en voz alta. Los ojos se cerraron, y comenzaron a meditar en la palabra, permitiendo que cada versículo vibrara en sus corazones. Y entonces, como un susurro en el viento, Vicente percibió una voz familiar. Era esa misma voz que lo había llamado antes, nudando su espíritu con certeza. Prepárate, Vicente, volvió a resonar, esta vez con una fuerza nueva. Estamos a punto de entrar en algo grandioso. A su alrededor, las cabezas se movieron al unísono. La atmósfera se cargó de una electricidad divina, cada uno sintiendo que la presencia del Señor estaba muy cerca. Vicente miró hacia el cielo, un cielo que parecía más azul que nunca, como si esperara responder a su clamor. Mientras meditaban, comenzaron a surgir ideas en sus corazones, mensajes que cada uno sentía que debían compartir. Vicente se dio cuenta de que no solo estaban orando por cambios en su vida, sino que estaban siendo preparados como instrumentos para un propósito que cambiaría no solo sus vidas, sino también a quienes los rodeaban. Al caer la tarde, se reunieron nuevamente para compartir lo que Dios les había revelado. Historias de sanaciones, sueños de ministerios, visiones de unidad y amor desbordante tomaban forma. Se convirtieron en faros de luz, cada uno brillando con la esperanza que había nacido en ellos. Esto es solo el comienzo, dijo Vicente, mientras todos asentían con emoción. Estamos en la antesala de un gran milagro. Su corazón latía con fuerza, y con un brillo en los ojos añadió, ¿pero qué será ese milagro? ¿Cómo manifestará Dios su poder en nosotros y a nuestro alrededor en el tercer día? La historia sigue escribiéndose. Vicente despertó al tercer día con una mezcla de emoción y anticipación que latía en su pecho. El sol se disipaba suavemente entre las nubes, creando un espectáculo de colores que parecían danzar en el cielo. Se sintió empujado a salir y respirar el aire fresco de la mañana, conectar con la tierra que había estado impregnada de oraciones durante los días previos. El eco de las voces, las risas y las lágrimas de los encuentros pasados resonaban en su mente como un canto divino. Hoy es el día, se dijo a sí mismo mientras caminaba hacia la plaza, su corazón repicando como un tambor sagrado, animado por toda la energía colectiva que había generado la comunidad. En su trayecto, Vicente se encontró con varios hermanos, intercambiando miradas de complicidad y esperanza. Cada uno de ellos parecía cargar con una llama ferviente, un espíritu renovado. La plaza pronto se llenó de voces que se alzaban en oración, creando un unísono celestial que vibraba en el aire. ¿Qué esperas, Dios?
ya no hay vuelta atrás. Exclamó Vicente mientras se incorporaba al centro del círculo. Hoy queremos más de ti, queremos que nos muestres tu gloria. La respuesta fue inmediata. Vientos suaves acariciaron sus rostros y una sensación de calidez los envolvió como una manta, invitándolos a entregarse. Con cada oración, Vicente podía sentir que la atmósfera cambiaba. No solo era un lugar físico, sino un espacio sagrado donde lo sobrenatural era posible. Las historias de sanación, transformación y provisión seguían fluyendo como ríos de vida. Era como si cada palabra pronunciada hubiera echado raíces profundas, preparando el terreno para un milagro. Poco después, Vicente comenzó a notar algo que sobresalía en la conversación. Una joven comenzó a contar su experiencia de alguien que había sido sanado de una enfermedad que lo había atormentado durante años. Dios hizo lo que nadie más pudo hacer, decía su voz entrecortada por la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus hermanos la abrazaban, compartiendo su gozo y asombro. Entonces, Vicente se dio cuenta de que no solo eran ellos quienes anhelaban un milagro, el mismo Dios estaba listo para manifestarse. Esa certeza lo invadió. Al cerrar los ojos, pudo ver visiones de sanidad, unidad y amor brotando entre ellos y extendiéndose hacia el pueblo. Esa visión era clara, el mundo necesitaba la luz del amor de Cristo. Estamos hablando de fe, de avanzar hacia lo desconocido, dijo Vicente, su voz resonando con fuerza. Pero lo que está por venir es impactante. No será solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. La multitud murmuró en asentimiento, y Vicente sintió la energía palpable de la comunidad reforzarse. Decidió que era momento de llevar el mensaje al siguiente nivel. Vamos a salir, vamos a orar por los que están fuera de estas paredes. Hay gente que necesita escuchar de su amor. Es hora de que nuestro testimonio se vuelva acción. Rápidamente, comenzaron a organizarse en pequeños grupos. Vicente se sintió poseído por una unción especial a medida que lideraba a su grupo hacia las calles. La determinación brillaba en sus ojos, estaban listos para mostrar al mundo aquel fuego que se había encendido en sus corazones. Mientras caminaban, Vicente sentía que el aire se cargaba de potencial. Miradas curiosas lo seguían, y él sabía que esa era su oportunidad de compartir la buena nueva. Esto es solo el principio. Gritó Vicente alzando su voz sobre la multitud. ¿Qué pasará cuando extendamos nuestras manos hacia los necesitados? Hoy, veremos el poder de Dios manifestarse. ¿Qué milagros se desatarían en esos momentos de entrega y fe activa? ¿Cuál sería la respuesta de Dios al clamor de su pueblo? La historia de Vicente y su comunidad apenas comenzaba a revelarse. Vicente guiaba a su grupo con entusiasmo, sintiendo cada paso como un latido, una adrenalina espiritual que lo impulsaba hacia el propósito divino. Las calles parecían cobrar vida mientras avanzaban, y las primeras casas a su alrededor mostraban rostros curiosos. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, pero todos parecían absorber la luz que emanaba de su pequeño grupo. Vamos a orar, dijo Vicente, y la comunidad se unió en un coro de voces elevadas. Las oraciones eran un murmullo vibrante que flotaba en el aire, como si el cielo escuchara cada palabra. Dios, abre corazones y oídos, imploraba un hermano, mientras una hermana intercedía por sanidad y paz. Vicente podía sentir la presencia de Dios envolviéndolos, como un abrazo cálido en medio de un día fresco. Al avanzar una cuadra, Vicente se detuvo frente a una tienda que había sido la más afectada por la crisis económica. La dueña, una mujer de cabello plateado y manos agrietadas, los observaba desde la puerta. Sus ojos reflejaban la lucha, la desesperanza. Vicente, en un impulso, se acercó a ella. «Hola, hermana. ¿Podemos orar por ti?» Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. ¿Por mí? No sé si Dios se preocupa por gente como yo, respondió con un hilo de voz. Vicente sintió una punzada de compasión,
pero también una certeza profunda de que Dios la amaba de manera inmensa. Por supuesto que sí. Su amor alcanza a todos, incluso a los que se sienten perdidos. Déjanos orar contigo. La mujer asintió titubeante, y Vicente la tomó de la mano mientras el grupo formaba un círculo a su alrededor. Señor, comenzó Vicente, tú conoces el dolor de esta hermana. Te pedimos que la enfoques con tu luz y la sanes en este momento. Cada oración que siguió brotó de corazones fervientes que querían ver un cambio. Mientras oraban, Vicente notó cómo la mujer aflojaba sus hombros, como si una carga inmensa comenzara a levantarse de su alma. Después de un rato, sus ojos se abrieron y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Creo que siento algo, susurró, un destello de esperanza iluminando su mirada. Siento que hay más. La comunidad vitoreó, animados por el momento. Vicente comprendió que lo que sucedía era solo un vistazo del amor de Dios. Esto es solo el inicio, exclamó, su voz resonando con un fervor contagioso. Una ola de entusiasmo se extendió por su grupo, y un par de hermanos comenzaron a compartir testimonio de cómo Dios había transformado sus vidas. A veces, pensamos que estamos solos, dijo uno, pero cuando oramos juntos, Él se manifiesta. Los milagros pasan entre nosotros. La atmósfera se llenó de fe, su energía era palpable, como si el cielo estuviera sintonizando sus corazones con una frecuencia divina. Siguieron caminando, cada encuentro se hacía más profundo. Vicente se sintió como un puente entre el cielo y la tierra, conectando la necesidad de su comunidad con el amor de Cristo. Las oraciones se convirtieron en sanidades y las inseguridades en esperanza. Finalmente, Vicente se detuvo en una plaza amplia. Allí, rodeado de sonidos de risas y testimonios, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Se dio cuenta de algo, cada palabra, cada acción era un paso hacia lo que Dios había planeado. Esto es solo el comienzo, proclamó con fervor. Estamos aquí para abrir puertas, para manifestar lo que parece imposible. La multitud respondió con un amén que resonó como un trueno, y Vicente sonrió, sintiendo que el cielo estaba respondiendo a su fe. Pero justo en ese momento, una sombra se deslizó entre la multitud. ¿Qué misterio traería esa sombra? ¿Era una señal de duda o de un milagro por venir? La historia de Vicente se tornaba más profunda al mismo tiempo que se acercaba el momento clave de revelación. Vicente sintió que el aire se tornaba pesado. La sombra que había cruzado la plaza parecía moverse en errantes zigzagueos, como un reflejo de la incertidumbre que podría habitar los corazones de la gente. Algunos en el grupo pestañearon, inquietos, mientras Vicente mantenía la vista fija, tratar de discernir lo que estaba sucediendo. ¿Quién es? Preguntó una voz temblorosa desde atrás, seguida de murmullos nerviosos. Vicente respiró hondo. Esta era una oportunidad para demostrar que en la fe no hay lugar para el temor. Sigue adelante, se dijo a sí mismo, recordando las palabras que siempre animaban su espíritu. Lo que parece oscuro puede convertirse en luz. La figura finalmente salió de la sombra. Era un hombre, 6 pies de altura, con aspecto cansado y un rostro marcado por la lucha. Vicente lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, preguntó Vicente, extendiendo su mano con inclinación genuina. El hombre lo observó por un tiempo que se sintió eterno. ¿Qué hacen aquí? ¿Oran por los que están perdidos?, dijo el extraño, pero su voz era más bien un susurro quebrado. Vicente asintió, sintiendo por dentro la urgencia de llegar al corazón de aquel hombre. Estamos aquí porque creemos que la oración puede cambiar vidas, que Dios puede traer liberación, respondió con firmeza. Al principio, el hombre pareció escéptico. Pero, tras un momento, algo en su mirada cambió. Las miradas de los demás estaban fijas en él, esperando una respuesta.
Él se pasó una mano por el cabello despeinado y, como si el mismo aire respirado fuese pesado de desesperación, comenzó a hablar. He perdido a mi familia, mi trabajo, mi esperanza. Las palabras brotaron, pesadas y sinceras. Vicente sintió el beat de su corazón resonando con cada confesión. La esperanza no se ha perdido, dijo Vicente, lo miró a los ojos con compasión. Dios ha traído a este grupo aquí hoy para recordarte que nunca estás solo. Su amor puede restaurar lo que está roto. Alzó su voz y convocó al grupo. Unámonos en oración por nuestro hermano. Las manos comenzaron a levantarse y formar un círculo. Vicente cerró los ojos y dejó que el fervor de su espíritu fluyera a través de él. Señor, tú que conoces sus luchas, ven a llenar este vacío con tu amor. Restaura su esperanza, sana sus corazones heridos. Las oraciones se entrelazaban, creando un manto celestial que envolvía a todos. Vicente sintió unas vibraciones espirituales intensas ocupar el espacio. Con cada palabra pronunciada, la atmósfera cambiaba, se llenaba de promesas y de luz. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que las lágrimas fluían por el rostro del hombre. Creo que hay algo diferente aquí, susurró, mientras la sombra que antes ensombrecía su ser comenzaba a despegarse. Los murmullos de confirmación retumbaban a su alrededor. Fue un momento de revelación. Vicente se dio cuenta de que la sombra no era solo un individuo perdido, sino también simbolizaba todo lo que la comunidad había enfrentado. Siempre que la luz de Dios brilla, las sombras huyen, declaró Vicente, sintiendo una oleada de fe aumentar en su interior. La multitud estalló en aplausos. Vicente sonrió. Estamos en un momento sagrado, dijo. Dios está aquí, y este es solo el inicio. Establezcamos un camino de 3 días de oración, donde le llevaremos nuestras luchas y nuestras esperanzas. Pero cada quien debe venir con fe. La emoción burbujeaba por el ambiente. ¿Creen que esto puede cambiar nuestras vidas? Preguntó Vicente, y la multitud respondió con gritos de amén. Sin embargo, justo cuando la fe comenzaba a elevarse, Vicente sintió un roce frío en su pecho. Era un aviso sutil pero persistente. Algo más se acercaba, algo que podría desafiar incluso la fe más fuerte. ¿Qué más está por llegar?, pensó Vicente con preocupación. La misión apenas comenzaba, y nuevas pruebas estaban a la vista. ¿Podrían mantener la fe ante el misterio que se avecinaba? ¿Qué pruebas de fe tendrían que enfrentar en los próximos días? La historia de Vicente se elevaba a un nivel que pondría a prueba la comunidad como nunca antes. La luz del sol apenas asomaba por el horizonte cuando Vicente se despertó, sintiendo la energía vibrante de la esperanza en su pecho. Este era el día que todos habían estado esperando. El tercer día de oración había llegado, y con él la promesa de milagros. Vicente miró por la ventana y vio el pueblo de San Miguel, lleno de vida y color, como un lienzo sobre el cual Dios estaba por realizar su hermosa obra. Al llegar a la plaza, la congregación ya estaba presente, llena de rostros ansiosos y corazones dispuestos. Vicente sintió una oleada de amor por cada persona allí, comprendiendo que el poder de Dios estaba en trabajo en cada uno de ellos. Hoy, como comunidad, vamos a ver el despliegue de lo imposible, dijo con firmeza en su voz. Las oraciones comenzaron a elevarse como el incienso, impregnando el aire con fe. Vicente pudo sentir la conexión entre cada alma. El ambiente vibraba de anticipación y gratitud. Señor, te agradecemos por lo que has hecho. Pero, sobre todo, esperamos en fe lo que harás hoy, clamó Vicente, dejando que sus palabras fluyeran de su corazón. Mientras oraban, algo extraordinario comenzó a suceder. El aire se tornó denso, y una sensación de electrizante poder recorrió la plaza. Vicente levantó la vista y vio un grupo de jóvenes acercarse, llenos de luz y energía, con sonrisas que reflejaban paz y gozo. Teníamos que estar aquí, sentimos que había un llamado,
dijeron mientras Vicente sonreía. El grupo había sentido la necesidad de unirse a la oración y, como si fuera un movimiento divino, se juntaron en la plaza. Vicente los miró y supo que Dios estaba abriendo puertas no solo para ellos, sino para todos los que estaban allí. Era la evidencia tangible de que el amor de Dios se dispersaba como un fuego nuevo. La comunidad, ya unida en un solo espíritu, comenzó a compartir sus testimonios, historias de lucha y esperanza. Esto lo catapultó hacia un clamor aún mayor. Cada voz era un ladrillo en la construcción de una fortaleza inquebrantable de fe. Vicente se dio cuenta de que el verdadero milagro no solo era para ellos, sino que iba a impactar a todo el pueblo. Cuando brindamos nuestro testimonio, somos el reflejo de la gloria de Dios, proclamó. Mientras la oración continuaba, una brisa suave recorrió la plaza y un silencio reverente se apoderó de la multitud. Fue entonces, en un instante divino, que la voz de un niño resonó: «Mami, la luz está aquí». Todos miraron hacia la fuente de la voz y vieron a Valentina, su propia hija, jugando en un rincón, iluminada por un resplandor dorado. Vicente sintió que su corazón se detenía. La sonrisa de Valentina era radiante. «Papá, siento su amor, siento que somos parte de algo grande», exclamó, estirando sus brazos hacia el cielo. Vicente se unió a ella, y un torrente de emociones lo abrumó. Las lágrimas de alegría caían de sus ojos mientras abrazaba a su hija, sintiendo que cada lucha había valido la pena. Esto es solo el principio, pensó Vicente, sintiendo que la fe de la comunidad se expandía, sobrepasando límites. Todos miraban atónitos a Valentina y a la completamente renovada energía que emanaba de ella. Sin embargo, Vicente sabía que no podía dejar que la distracción interfiriera con el propósito mayor. Tenía que guiar a su gente hacia la misión que Dios les había confiado. Hoy, al meter sus luces de fe en esta comunidad, expandamos este milagro, instó Vicente, levantando sus manos. No estamos solos, somos un cuerpo, y Dios nos está llamando a ser sus manos y pies en la tierra. Los corazones vibraron al unísono mientras la multitud se unía en un canto poderoso, un canto que manifestaba promesas y milagros. Vicente sintió que todo el pueblo estaba cambiando, convirtiéndose en instrumentos de bendición que llevarían el amor de Dios a cada rincón. Justo entonces, un murmullo de promesas de restauración, sanación y unidad comenzó a resonar entre ellos. Aquel día histórico se convertía en un testimonio viviente. Los habitantes de San Miguel empezaron a salir en grupos, dirigiéndose a las casas, hospitales y plazas, llevando consigo un espíritu renovado. Y Vicente, por primera vez sintiéndose como un líder llamado, se adentró en el pueblo, sintiendo que no solo buscaba el milagro para ellos, sino que eran parte de algo mucho mayor. Dios es grande y su luz está aquí. Hoy es un nuevo amanecer, exclamó Vicente mientras las puertas de San Miguel se abrían con la fe ardiente de cada uno de sus habitantes. La historia de Vicente y su comunidad había alcanzado un punto culminante. La luz de la fe no solo iluminaba sus corazones, sino que estaba destinada a brillar en todos los rincones oscuros del mundo. Este milagro se manifestaría, y con cada paso que daban, llevaban consigo la esperanza de un mañana lleno de posibilidades y de cambio divino. Entonces, mientras el sol comenzaba a ponerse, Vicente sintió que el viaje no había concluido. Había mucho más por venir, muchas más almas alcanzadas, y una transformación que apenas comenzaba. Porque Dios, en su infinita bondad, siempre tiene nuevos comienzos, nuevos milagros y nuevas misiones para aquellos que tienen fe. Y tú, querido lector, ahora es tu momento también. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren este contenido de esperanza. Cada comentario, cada testimonio cuenta, comenta tus reacciones y experiencias sobre este final.
Y no esperes ni un segundo más, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Muéstrales que Dios todavía está obrando maravillas en nuestra comunidad.